ahora sí, mis hermanos, entonces retomamos. Continuamos con nuestra escuela dominical. Hoy corresponde la lección número 18. Recordemos, estamos estudiando el capítulo 22 de nuestra confesión de fe, titulado de la adoración religiosa y del día de reposo. Estamos ubicados en lo que es el párrafo 7. Lo leo de nuevo para ustedes. Párrafo 7 de la confesión de fe, capítulo 22. Dice así: así como la ley de la naturaleza es que, en general, una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, también por su palabra con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado Día del Señor, y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. En semanas anteriores, mis hermanos, estuvimos viendo, veámoslo así, como la primera mitad de este párrafo que acabamos de leer, y terminamos viendo lo que es cómo Dios nos argumenta por medio de su palabra. Recordemos que tenemos que adorarlo según el patrón de un día de cada 7. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El argumento es que Dios nos ha dicho de este mandamiento de una manera positiva, nos ha dicho que lo adoremos un día en particular, no 2 días, no 3 días, sino que Dios soberanamente ha instituido un día. Y también ha reforzado este mandamiento, no solo positivamente, sino moral y perpetuamente. ¿A qué nos referimos con eso? Que cuando es moral, corresponde al decálogo, por ende es la voluntad de Dios revelada para el hombre. Es decir, Dios espera que nos comportemos según su voluntad. Y una de esas marcas, llamémoslo así, una de esas marcas de cómo quiere Dios que se comporte el hombre es que aparte un día de cada 7 con el propósito de adorarle. Debemos tener claro que ciertamente Dios no tiene necesidad de que se le adore, Dios no necesita nada. Y como el mismo Señor Jesucristo lo enseñó, que el día de reposo fue para el hombre, para el beneficio del hombre. Que el hombre se beneficia entonces adorando a Dios. El día de hoy vamos a comenzar a ver la segunda parte de este párrafo, la cual nos argumenta, la leo para ustedes, dice: hablando del día de reposo, para que sea guardado santo para él, dice, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. Entonces, antes de entrar en propiamente la división de Antiguo y Nuevo Testamento, o el cambio del último día al primer día de la semana, vamos a hacernos una pregunta que también me parece pertinente. La semana pasada terminamos entonces que Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder hoy es: ¿qué significa día de reposo, o qué significa particularmente el término reposo? Ya que lo llamamos día de reposo o día del Señor, debemos tener claro entonces esa significancia particular, reposo. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, y como creo que muchas veces la idea que se nos da en nuestro idioma es una idea de no hacer nada. Ciertamente tiene la idea de cesar de hacer algo, pero popularmente se tiende a entender el reposo como dejo de hacer algo, es como sinónimo de no hacer nada, incluso como sinónimo de holgazanería. Y no es así de este reposo cristiano que nos habla la Biblia. Primero vamos al libro de Génesis y leamos Génesis capítulo 2 y versículo 3. Génesis capítulo 2 y versículo 3. Dice así:
Leamos desde el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí nos dice que Dios reposó. Uno, debemos entender esto como Dios no se cansa. Así que no es que Dios reposa porque después de crear durante 6 días quedó sumamente agotado y ya lo que ocupaba era una siesta, un descanso. Dios no necesita descanso, no tiene necesidad de nada. A Dios no se le acaba la energía, así que no se le va a gastar la energía después de 6 días de creación y ocupa un gran descanso, un gran reposo en el séptimo día. No es así. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia? Cuando vemos que Dios reposa de sus obras, dámoslo así, mis hermanos, cuando la Biblia nos habla de Dios reposando, es ese Dios que estableció un pacto con su creación, con todos sus súbditos. Entonces, es como Dios llegó y se sentó en su trono. Debemos entender esto como la esencia del primer día de reposo, la esencia del primer sabbat. Dios sentado en su trono. Veámoslo así, los salmos y los profetas describen la tierra como el estrado de los pies de Dios, podemos decirlo así. Entonces Dios está sentado en su trono, tiene a la tierra por estrado de sus pies. Toda esa creación, buena en gran manera, solo está dispuesta a adorarlo. La Biblia ciertamente nos habla de esto, de que al ser Dios el creador, Dios también es el rey. Veamos, mis hermanos, Salmo 24, versículo 2. Salmo 24, versículo 2. Perdón, versículos 1 y 2. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Versículo 8. Dice: ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Qué quiero que notemos aquí? La conexión. El que fundó la tierra, el que fundó los mares, también se le llama rey de gloria. Notemos esa relación, rey y creador. Lo que la Biblia nos muestra entonces es como, desde Génesis podemos verlo así, Dios gobierna sobre su creación, porque Él es el rey de reyes y señores de señores, y por ende Dios gobierna, crea todo. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con el trabajo o con el reposo que acabamos de leer en Génesis? Bueno, Dios, luego de ejercer su trabajo como rey creador, ahora viene a entrar, llamémoslo, en la fase de reposo. Como dije anteriormente, esto no es que Dios estuviera cansado, no es que Dios haya terminado agotadísimo, sino que cuando Dios entra en su reposo, Dios viene entonces, se sienta en su trono para ser adorado. Dios terminando la creación es sinónimo entonces de que en el mundo hay un rey que trae paz y tranquilidad. Esa es la idea, de hecho, cuando el rey viene y se sienta a su trono. ¿Cómo sabemos eso? Veamos los patrones que se nos dan en el Antiguo Testamento. Vayamos al primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 9 y 10. Cuando Salomón llega al trono, se nos dice que Salomón va a traer paz y reposo. Dámoslo así. El patrón que se ve en el Antiguo Testamento, particularmente en los reyes de Israel, es cuando hay un rey impío, ese rey no trae paz y reposo al pueblo, sino que lo que trae son calamidades, viene el juicio de Dios, vienen naciones, los invaden. Pero cuando viene un rey piadoso, ese rey piadoso lo que trae al pueblo es reposo. Dice así, versículo 9, Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 9. Dice: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días.
Él edificará casa a mi nombre y él me será por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Notemos la conexión. El reino sobre Israel de Salomón, ¿qué es lo que traerá? Yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Ciertamente el reposo que Dios va a dar sobre Israel no es paren de hacer nada, que van a pasar acostados con la en la nuca. No, ese es el reposo que va a traer Salomón. Veamos un caso más, el reinado de Joás. Este es un rey muy joven, comenzó a reinar a los 7 años. Segunda de Reyes, capítulo 11. Perdón, este es segundo, igual que Crónica. Segundo de Reyes, capítulo 11 y versículo. A ver, creo que busqué en la nota. Bueno, lo leo para ustedes, ya les digo cuál cita es. Dice así, del reinado de Joás. La punta de mal, el segundo Reyes en el capítulo 11, después del reinado de Atalía, versículo 19. Dice, después tomó a los jefes de centena, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra y lo llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Veamos el contraste que nos trae aquí. Atalía nos dice lo contrario, no había reposo, era una mujer malvada. Pero una vez que llegó Joás y la ciudad estuvo en reposo. Entonces los reyes, entendámoslo así, traían un reposo santo al pueblo de Dios, el cual significaba que la bendición de Dios iba a estar sobre ellos. Joás trajo un reposo santo y piadoso para Israel. En relación con Génesis, entonces, lo que quiero que entendamos es que ese reposo que se ve en la creación es una idea de esto. ¿Por qué? Los reyes al final son esa figura, llamémoslo tipológica, que nos apuntan a quién? Al rey de reyes y señores de señores, cuando en su reino teocrático, que estaba ahí en Génesis, se sentaba en su trono y en toda esa zona del Edén había reposo santo. ¿Por qué? Porque Dios estaba sentado en su trono. Bendijo un día en particular, ¿para qué? Para que su iglesia participara entonces de ese reposo. Dios le da el mandato cultural al hombre de fructificar y multiplicados, pero Adán no podía sencillamente ir a fructificar y multiplicarse como le diera la gana. ¿Por qué? Era un día particular que tenía que cesar de hacer esa labor. ¿Para qué? Para participar de ese reposo santo de Dios, para contemplar al Rey de Reyes y así recibir la bendición de Dios. En Adán, incluso mis hermanos, debemos entenderlo así, que ese reposo que se le daba a Adán era como el patrón de la recompensa que le esperaba si cumplía entonces en obediencia los mandatos de Dios, o lo que conocemos como el pacto de obras. ¿Cómo sabemos? Porque Adán lo perdió. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Adán quedó destituido de la gloria de Dios, o podemos decirlo, dejó de ser partícipe de ese reposo que tenía Edén por causa de su pecado. El pecado de Adán lo alejó de la gloria de Dios, lo alejó del reposo. El reposo que Dios le había dado a Adán era un recordatorio de lo que alcanzaría, y ciertamente después vino a ser un recordatorio de lo que perdió. Richard Barcelos lo comenta así. El huerto del Edén era una prenda o un tipo símbolo tanto temporal como anticipatorio de un mejor estado aún por disfrutar. En otras palabras, la patrología es escatología, o lo escatológico está implícito en lo protológico. Adán tenía una escatología que no logró alcanzar. ¿A qué voy con esto? El día de reposo para Adán entonces era ese momento en que Adán venía, participaba de ese reposo santo. Por causa del pecado, Adán lo perdió. Y eso vino a ser como un doble significado para Adán. Uno, día de reposo le decía a Adán lo que perdió aún. Y por otro lado, aún se mantenía como una bendición en
lo que me espera a pesar de que he pecado. Le esperaba el reposo de Dios. Y con esto, mis hermanos, a lo que voy es que quiero que tengamos un poco claro a qué se refiere la Biblia cuando nos habla del día de reposo. No es un día que no vayamos a hacer absolutamente nada, sino que es un día que como cristianos venimos y celebramos al Señor como Rey de Reyes, a ese que está sentado a la diestra de Dios, y como súbditos de su reino. ¿Qué hacemos? Obedecemos a su mandato, nos postramos por medio de la fe ante Él, participamos de lo que se perdió. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahora en Cristo, ¿qué pasa? Vemos a cara abierta ahí por un espejo, o somos llevados gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces, veamos la diferencia que hace también el libro de Éxodo, mis hermanos, cuando nos habla del reposo. Dice así, Éxodo 20, versículo 8. Vamos a leerlo entonces hasta el versículo 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cómo entendía Israel este mandamiento? No lo entendía como no hagan nada. ¿Cómo podemos saberlo? Veamos el trabajo que tenían los sacerdotes. Bueno, en el día de reposo los sacerdotes era cuando más trabajo tenían. Tenían que agarrar una vaca, tenían que cortarle la cabeza, tenían que destazarla, sacarle las tripas, sacarle todo, vaciarla de sangre. No una vez, 2 o 3 veces al día. Así que imagínense todo lo que duraban. Matar un animal de esos no es fácil, rajarlo, sacarle todo, toda la sangre. Quedaban agotados. Aparte que posiblemente se requería que tuvieran buena condición física para ese trabajo. Así que en ese sentido, los sacerdotes como tal, no era un día que ya trabajé toda la semana, ahora voy a pasar durmiendo. Pasaban sirviendo al Señor. A Israel, ¿qué se le pedía? Que asistieran a los servicios en el pueblo del Señor. Particularmente nosotros ahora, bajo el nuevo pacto, el libro de Apocalipsis, somos llamados un reino de sacerdotes. Así que se espera que el día de reposo sea un día, entonces, de trabajo para el Señor y no de holgazanería. Ciertamente, el mandamiento también dice, no harás nada. Ahora, notemos quiénes no hacen nada. Ciertamente, no hacen nada de lo cotidiano. ¿Quiénes? Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí hay una diferencia, mis hermanos, entre lo que es el hombre, que es la imagen de Dios, y las demás criaturas. ¿Por qué? Ciertamente el hombre entiende que ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada van a hacer obra alguna de qué, de las cotidianas, porque en el contexto de Israel se dedicaban al servicio del tabernáculo. Recordemos el ejemplo de los sacerdotes, quedaban exhaustos. Había un raciocinio que les decía, hay que servir al Señor. A diferencia de quiénes, de las bestias, ni tu bestia. ¿A qué voy con eso? La bestia no tenía en mente querer servir al tabernáculo, no, que las bestias sencillamente de verdad no hacían nada. Ahora que voy con esto, que un día de reposo, el día domingo mal entendido, el día del Señor mal entendido, muchos anhelan tener un reposo como el de los asnos. ¿Cómo? Paro de hacer todo y el domingo no hago nada en la casa. Ciertamente o tristemente, ese es el reposo que muchos anhelan, el reposo de los animales. Pero el reposo que Dios tiene para los creyentes es distinto, porque es disfrutar de Dios, glorificarlo, como dice la primera pregunta del catecismo. En el día de reposo, entonces, los cristianos, veámoslo así, participamos de la bienaventuranza de qué? Del reposo con Dios. Somos bienaventurados porque viene el Rey de Reyes y se dispone a hablarnos como su pueblo. A los asnos Dios no le habla y eso sencillamente 6 días trabajaban y pasaban un día sin hacer absoluta nada. ¿Qué pasaba? No oían la voz de Dios. En cambio, se espera que los cristianos
empeñen ese día de reposo. Reposo santo, ¿para quién? Para Dios. Ahora bien, teniendo eso claro, creo que ya podemos entrar brevemente en las distinciones que sí nos da la confesión. ¿Qué distinciones? De cómo el día del Señor ha sido administrado Antiguo y Nuevo Testamento. Leo para ustedes de nuevo nuestra confesión. Dice así: hablando del día de reposo, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado Día del Señor. Entonces, el día de reposo tiene una distinción, llamémoslo así. Tiene una distinción en cómo operaba antes de la resurrección de Cristo a cómo comenzó a operar después de la resurrección de Cristo, o cómo operaba en el antiguo pacto y cómo opera ahora en el nuevo pacto. Desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Es decir, un día de cada 7 se guardaba. ¿Para qué? Para adorar al Señor. ¿Y cuál era ese día? El séptimo día. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. El patrón sigue un día de cada 7, pero hubo un cambio. Séptimo día, primer día de la semana. En el antiguo pacto, entonces, primero quiero que nos centremos ahí. El último día de la semana era el que el pueblo de Israel observaba como día para adorar al Señor. Pero, Nuevo Testamento, ya lo vamos a ver, pasó a ser el primer día de la semana. Primero, entonces, veamos cómo se administraba el día de reposo, cómo operaba en el antiguo pacto. Número 1 correspondía al último día de la semana. Génesis 2, versículos 1 en adelante. Lo leo de nuevo para ustedes. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de los cielos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Notemos cómo lo dice. El séptimo día fue el día que Dios santificó. Ahora, ¿por qué lo traigo a memoria aquí? Porque lo que debemos entender, mis hermanos, es que el antiguo pacto como tal comienza en Adán. Hay un malentendido ciertamente en algunos también, hermanos, que tratan de argumentar que el antiguo pacto comienza con Moisés, pero el antiguo pacto propiamente comienza en Adán. ¿Cómo lo sabemos? Uno, porque ¿cómo se le da el mandamiento a Israel? Se le da, acuérdate. Era algo que tendían a olvidar, así que era algo que ya sabían, pero lo olvidaron. Entonces, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esteban, el diácono, incluso lo tira atrás de Moisés. ¿Cómo les dice? Que a Israel le fue dado pacto de la circuncisión por medio de Abraham en Hechos 7:8. Y también debemos notar cómo un pasaje en particular, vayamos a él, Génesis 4, vayamos a él, Génesis 4, versículo 3. Génesis 4, versículo 3. ¿Cómo observamos ahí que desde los inicios del antiguo pacto ya ese patrón de guardar el último día de la semana ya se veía desde la descendencia de Adán? Génesis 4, versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿A qué voy con esto? Ese texto, veámoslo así, entendido literalmente se lee: y aconteció al final de los días, o ha acontecido en el último día. La Septuaginta lo dice: aconteció después de todos los días. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que la traducción más literal del texto siempre apunta al final de los días, o al final de un ciclo, al final de los días, al final de los últimos días, al final de los tiempos. Entonces, ¿qué es la idea? Bueno, en el contexto inmediato sabemos cuál es ese último día. 6 días hizo Jehová todo, más el séptimo día. ¿Entendido claro? Entonces, por el contexto anterior, cuando Moisés escribió
Y aconteció al final de los días, o aconteció en el último de los días, es una referencia al séptimo día. ¿Y qué hicieron? Y aconteció en el último día que Caín ofreció frutos de la tierra como sacrificio al Señor. Ese es uno de los indicativos entonces que nos dice que incluso los hijos de Adán ya seguían ese patrón en el último día de la semana para adorar al Señor. Matthew Paul, comentarista de Génesis, lo dice así: más probablemente al final de los días de la semana, o al séptimo y al último día de la semana, es el sábado, que entonces era el día de reposo, el cual antes de ese tiempo ya era bendito y santificado. A.W. Pink, él también comenta este pasaje y lo dice: ahora bien, ¿por qué el Espíritu Santo nos ha dicho que los hijos de Adán y Eva adoraron a Dios en el fin de los días? Si no es para indicar que adoraron en la época divinamente designada. El fin de los días debía ser el final de la semana, y eso, por supuesto, es el día sábado. Entonces, mis hermanos, para hoy lo que quiero que nos quede claro es esto: un entendimiento del reposo como tal, que es: venimos como cristianos ¿a qué? A adorar al Rey de Reyes. Venimos a postrarnos ante el Señor. Y ciertamente participamos de ese reposo, que no es holgazanería, no es no hacer nada, sino es venir a contemplar al Rey de Reyes. Y después quiero que entendamos, por lo menos de manera de introducción con el antiguo pacto, que el día de reposo en el antiguo pacto, tal cual lo acabamos de leer, corresponde al último día de la semana, al sábado, y que incluso desde Adán, como vamos a ver después, subsecuentemente las generaciones también seguían ese patrón de un día de cada 7 en el último. Y aquí comenzamos con Caín y Abel, que ellos ya seguían ese patrón de guardar el último día de la semana.